Buenos días, mi nombre es Julio Rivera. Bienvenidos a esta presentación. Vamos a iniciar en un momento. Esta es la presentación de la unidad 4, actividad 3, presentación multimedia de uno de los pilares de la maestría en seguridad alimentaria. Mi nombre es Julio Rivera y bueno, yo soy ingeniero en planeación de recursos naturales, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2001 y he desarrollado mis actividades profesionales en el gobierno y en la iniciativa privada como consultor en diversas áreas. Recientemente en la mercadotecnia, pero muchos años de mi vida, la mayor parte de mi vida, involucrado en actividades del sector agropecuario, en el Programa Nacional de Predicción de Cosechas, en el Servicio de Información Agroalimentaria, como coordinador nacional del Sistema Nacional de Información de la Agroindustria Azucarera, como director de investigación en ESOCO México, entre otros. El objetivo de esta presentación es, como bien lo establece la actividad, elaborar una presentación académica para comunicar los aspectos referentes a la maestría en seguridad alimentaria mediante el manejo de herramientas digitales. De forma particular, abordaremos esta presentación multimedia respecto a uno de los pilares de la maestría en seguridad alimentaria. Pero, ¿qué es la seguridad alimentaria? La definición más aceptada, esta definición es de la FAO, dice, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Esta definición, como podemos ver, es muy amplia porque involucra todos los aspectos, involucra tener disponibles los alimentos, involucra que las personas puedan acceder a ellos, que tengan la capacidad económica para acceder a una canasta básica alimentaria suficiente que les permita llevar una vida normal, una vida plena y una vida saludable. Ese es el verdadero reto de la seguridad alimentaria y para lograr este reto, existen varias definiciones y varios alcances. La FAO maneja algunos pilares. Yo me encontré esta gráfica, que no es de la FAO, pero dice son los pilares de la seguridad alimentaria, que dicen que estos pilares son la disponibilidad de alimentos, es decir, es la cantidad y variedad de alimentos con los que cuenta el país, región, departamento, municipio o entidad federativa en el caso de México, el acceso a estos mismos alimentos, que son las posibilidades y capacidades que tienen las personas para adquirirlos, el consumo de los alimentos, que es el grado de educación y conocimientos de las familias para seleccionar las mejores prácticas para poder preparar, consumir los alimentos, combinarlos de tal suerte que estos sean nutritivos para los integrantes de la familia, en la utilización biológica que se refiere a las condiciones de salud en las que se encuentra el cuerpo para poder aprovechar al máximo todas las sustancias nutritivas que está alimentando y por último, centrado en la estabilidad en seguridad alimentaria y nutricional. En el caso de la FAO, considera más bien la estabilidad como uno más de los pilares y el consumo y la utilización biológica los reúne en un solo pilar. A mí yo he remarcado de manera particular la disponibilidad de alimentos porque creo que es en la parte donde yo he estado más involucrado a través de mi vida profesional y donde se me facilita poder estar apoyando a las decisiones de los gobiernos en relación a cómo evaluar qué tanta disponibilidad, qué distribución tienen, qué potencial tienen las tierras para estar produciendo los alimentos y poder optimizar la producción con base en los potenciales productivos agrícolas en las determinadas zonas o regiones del país. Me encontré este documento que es muy interesante. Se llama Manual de Diseño e Implementación de un Sistema de Información sobre la Seguridad Alimentaria, es de la FAO, y me llama mucho la atención que este manual establece una metodología como para poder ir guiando estos cuatro pilares, estos cuatro grandes pilares, la disponibilidad que veíamos en la lámina anterior, el acceso, la estabilidad y el consumo o utilización biológica de los mismos. Este manual eh, se puede aplicar muy bien a México. Supongo que lo están aplicando de alguna manera porque mucha de la información que se requiere para poder establecer un sistema de información para saber qué tan segura o qué tanta garantizada tenemos la seguridad alimentaria en nuestro país tiene mucho que ver con las instituciones que actualmente participan. Por ejemplo, dice que el seguimiento de la producción agrícola debe ir normalmente asociado al seguimiento de los productos ganaderos, debe ser también. En el caso de México contamos nosotros con el sistema de información agroalimentaria y pesquera en el cual
eh, antes, cuando había una gran cantidad de técnicos en los CADERS y en las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, los técnicos hacían recorridos en el campo y los recorridos en el campo ellos implementaban un sistema, el CIACOM, en el cual iban registrando los avances en la producción, en la superficie sembrada, en la superficie cosechada, en la producción y en los rendimientos que iba teniendo la producción agrícola, de tal suerte que había siempre un compilado nacional de toda esa información que permitía pues, ya establecer los precios de garantía o decir pues, dónde iba a haber mayor producción, dónde tenían que habilitarse centros de acopio, cómo tenía que ser la distribución, cuánto se tenía que importar de alimentos para satisfacer las necesidades nacionales, entre otros muchos aspectos. A través de los años, estos mecanismos se han ido no deteriorando porque el mecanismo de acopio de la información es bastante bueno, pero sigue siendo, es deficiente porque ya no hay tantos técnicos en el campo. Al no haber tantos técnicos en el campo, entonces la información que se va virtiendo, pues no va siendo tan certera, ¿no? De alguna manera. También el propio CIAP cuenta con un sistema de información de mercado en el cual hay personal que va dando seguimiento a las centrales de abasto, a las principales centrales de abasto del país y van indicando a través de esas centrales de abasto cómo se encuentran los precios hacia los consumidores, al mayoreo, al menudeo de los productos básicos o de una gran cantidad de productos, tanto pecuarios como agrícolas. El seguimiento social a las poblaciones vulnerables de los grupos expuestos de riesgo, centrado en el seguimiento de la pobreza. Esta labor mucho corresponde al INEGI, pero también a otras instituciones dentro del país a los cuales les corresponde dar ese seguimiento con los índices. Existe el índice Gini o cualquier otro índice que pueda aplicarse que permitan precisamente poder dar seguimiento a cada una de las poblaciones en qué está gastando y demás. A mí en lo particular me gusta mucho encuestas como la encuesta nacional de ingreso-gasto que realiza el INEGI, en el cual se puede saber exactamente cuánto de lo que están recibiendo las personas como ingreso lo están dedicando a los alimentos. Al tener esa relación, pues podemos hacer un diferenciador muy claro y decir y definir si están gastando 10%, 20%, 50% o 100% a los alimentos y ese 100% que destinan a los alimentos a lo mejor no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y entonces cuando hablamos de pobreza alimentaria, en este caso de esas poblaciones. Y por último, el último de los elementos o los factores que considera este manual de diseño e implementación de los sistemas de información sobre la seguridad alimentaria tendría que ser el seguimiento alimentario nutricional. Este corresponde a la Secretaría de Salud, obviamente con información del INEGI y de otras dependencias, de tal suerte que permitan dar seguimiento al estado nutricional y sanitario de la población. Es decir, qué tanto se está enfermando, de qué cosas está enfermando, porque las personas, por ejemplo, se enferman mucho de las gripes en ciertas épocas del año y en ciertas zonas del año por falta de elementos nutricionales, eh, vitamina C, vitamina A, que les permita poder enfrentar esas situaciones de cambios climáticos. Entonces, también es un factor que debería ser considerado. Toda esta información en nuestro país desafortunadamente se encuentra dispersa en diversos sistemas, en diversas dependencias, pero yo no conozco propiamente un área del país que diga, vamos a retomar toda la información con la cual cuenta el país y vamos a hacer un sistema de seguimiento de estos indicadores y con base a ese sistema de seguimiento de indicadores ahora se puede establecer las acciones concretas en cada una de las zonas del país que nos permita tener una mejor planeación agropecuaria, una mejor distribución de los alimentos, establecer sus subsidios diferenciados de manera particular para que las personas puedan acceder a alimentos en calidad, en cantidad y que los nutran adecuadamente y que les permita tener una calidad de vida mejor, más sana y más sustentada por zonas, de alguna manera. Este mismo manual también establece una parte de los soportes lógicos de representación geográfica, es decir, que las herramientas geoespaciales pueden ser una muy buena herramienta para poder planificar el territorio. A mí esta parte es de, la que más, de lo que más me gusta, de lo que más me apasiona, porque a lo largo de mi vida profesional siempre me he dedicado a los sistemas de información geográfica. He trabajado en sistemas de información geográfica para diferentes áreas del gobierno y para las empresas, para planificar el territorio y podamos utilizar la información territorial en beneficio de mejorar la eficiencia, de mejorar la productividad, de mejorar la toma de decisiones de las empresas. Para la FAO dice que los sistemas geográficos, pues también, al ser un sistema geográfico, un conjunto de capas
de información, en el cual una capa puede ser el entorno físico, otra capa puede ser el entorno poblacional, otra capa puede ser el entorno productivo agrícola o pecuario, otra capa puede ser los precios, otra capa puede ser las comunicaciones para ver la distribución de los alimentos, etcétera. Al poder analizar una serie de capas diferenciadas, podremos tomar mejores decisiones sobre cómo hacer llegar a la población los mejores alimentos de manera más accesible, sobre cómo potencializar las diversas zonas del país para que puedan ser más productivas, para que la producción pueda tener un mercado accesible, pueda tener un desarrollo agropecuario en función del potencial natural, ¿no?, que pueda tener y el potencial de mercado, porque también tiene que ver el potencial de mercado y el acceso de los alimentos hacia la población, es decir, los mercados finales. A mí me gusta mucho la seguridad alimentaria. Yo creo que siempre he estado involucrado en temas de seguridad alimentaria a lo largo de toda mi experiencia profesional. Aquí les comparto un trabajo en el cual tuve el honor de participar junto con grandes doctores del Colegio de Postgraduados y del INIFAP, en el cual hicimos nosotros esto que se llama bases técnicas para la producción de biocombustibles en el país a partir de caña de azúcar. Aquí lo que analizamos, en este caso, fue la disponibilidad de caña de azúcar más que los propios biocombustibles. Analizamos la disponibilidad de caña de azúcar, se puede usar para biocombustibles, se puede utilizar para azúcar o para alimentos, pero hicimos una simulación, se realizó una simulación Monte Carlo en la cual se veía la predicción al futuro, la disponibilidad de biomasa, la disponibilidad de caña de azúcar al futuro, y encontramos factores muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, que la producción agropecuaria está migrando ante el cambio climático, la producción agropecuaria está migrando de las zonas normales que estamos acostumbrados, Sinaloa es el granero de México, estamos acostumbrados a la producción de temporal en el centro sureste del país de una forma, estamos acostumbrados a los granos, sorgo, trigo en Guanajuato, en Jalisco, alguna parte de Michoacán, es decir, estamos acostumbrados a esta forma de producir y estas zonas en las cuales se produce, pero cuando nosotros simulamos el cambio climático al futuro nos damos cuenta que ese cambio climático está haciendo que las zonas agrícolas vayan cambiando, de tal suerte que las zonas agrícolas, como se ven en estas predicciones hacia el futuro, se van a ubicar en zonas que ahorita consideramos como desérticas, en zonas de Sonora, en zonas de Chihuahua, en zonas en el sureste, en Yucatán, en Quintana Roo, y las zonas agrícolas de alto potencial van a bajar su potencial precisamente porque el cambio climático está haciendo que esté cambiando los regímenes pluviales y por ende la productividad de esas zonas va a empezar a bajar. Y yo no veo nada, no encuentro documentos que nos digan el país qué está haciendo nuestro país, qué está haciendo México, qué están haciendo nuestros legisladores, qué está haciendo nuestro gobierno para anticiparse a estos cambios que vienen ante el cambio climático para poder migrar la agricultura hacia las zonas en las cuales va a migrar el potencial productivo. Es decir, analizar territorialmente el potencial productivo, analizar la seguridad alimentaria, analizar las expectativas futuras que podamos tener ante el cambio climático nos permite a nosotros poder planificar y poder anticipar acciones para seguir impulsando la agricultura, impulsando los sistemas de producción pecuaria hacia las zonas donde va a ir migrando la producción potencial, ¿no? Y en las zonas en las cuales se realiza la producción potencial, la producción de manera actual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, ¿Qué cultivos van a ser los potenciales en el futuro? ¿Qué modificaciones vamos a hacer para tener el acceso al agua de riego, para minimizar el consumo del agua, para cambiar a lo mejor la vocación del suelo hacia otro tipo de actividades productivas que permita a la población seguir teniendo acceso al trabajo, seguir teniendo acceso a los alimentos? Es por ello importante considerar la seguridad alimentaria no solo como un problema actual, sino como un problema de futuro en el cual pues debe participar todas las instancias de gobierno y para lo cual debe haber profesionales capacitados para ir teniendo una visión clara de análisis, de perspectiva, de predicción y de adaptabilidad ante los cambios para poder seguir manteniendo y mejorando las condiciones productivas de nuestro país. Tuve también oportunidad de participar hace algunos años, fui coordinador nacional de predicción de cosechas en la Secretaría de Agricultura y ahí utilizábamos un método bien ingenioso precisamente para poder predecir cuánto era lo que íbamos a producir. Era un método derivado del Mars Project de la Unión Europea,
y utilizábamos imágenes de satélite de la constelación Spot, como las que están ahorita en la pantalla, y lo que hacíamos es que una zona agrícola marcada, definida, ¿no? En el caso de la imagen del lado, bueno, es izquierdo en mi caso, establecíamos segmentos de 49 hectáreas, que son recuadros de 49 hectáreas, y simplemente iba personal de campo a esas 49 hectáreas, como se ve en la imagen de la derecha, las cuales nosotros segmentábamos, es decir, establecíamos las parcelas, definíamos cuáles diferencias en la imagen satelital se encontraban en cada una de ellas, y se levantaba el dato de campo de qué cultivo era el que prevalecía en cada una de estas pequeñas muestras, de tal suerte que al poder extrapolar nuestros segmentos muestra hacia todo el universo de la frontera agrícola de un determinado estado, de una determinada región, podíamos estimar de manera muy precisa cuál era la producción de alimentos. Llevábamos en el programa más allá, porque íbamos con imagen satelital, ahora a pintar a través de una clasificación supervisada de imágenes cómo se iba a comportar y cuáles eran las zonas específicas de cultivo para los principales cultivos. Hacíamos una estimación increíble porque nosotros de las 20 millones de hectáreas de México, unas 17 millones de hectáreas eran las que nosotros lográbamos cubrir con este programa, estimando todos los cultivos que se podían hacer en todas las zonas agrícolas. Esto permitía al gobierno tener información muy precisa de cómo se iban a comportar los mercados, de si iba a haber superávit o si iba a haber déficit de algún alimento de manera particular y permitía tomar decisiones. Yo creo que ese tipo de herramientas me parece que ya no se hacen a la intensidad que hacíamos en predicción de cosechas, pero son cosas que son positivas que se pudieran tomar o retomar para poder precisamente tener el análisis claro de cómo se encuentra la disponibilidad de alimentos en nuestro país. Ese tipo de estudios también permite, como en este caso, este es un estudio de la Coneval, ¿no? Donde establece la disponibilidad de alimentos o el porcentaje de las localidades con puntos de venta para algún tipo de alimento de manera particular. Si nos fijamos, cereales, huevo, grasas, azúcar y las bebidas, pues se encuentran prácticamente en el 100% de las localidades de nuestro país, pero leguminosas, lácteos, carne, pollo embutidos, verduras o frutas se encuentran en menores porcentajes. Esto significa que pudiera haber el dinero en todo el país para comprar alimentos, sin embargo, no están distribuidos de manera homogénea o no hay acceso a muchos de estos alimentos en muchas partes del país. Son puntos en los que se tiene que trabajar, son puntos en los que se tiene que planear, son puntos en los que una maestría como la maestría en seguridad alimentaria nos brinda las herramientas técnicas necesarias para poder analizar, para poder establecer estrategias adecuadas, para poder hacer llegar la alimentación a todos los ámbitos, poder analizar, poder saber dónde hay deficiencias y poder proponer alternativas de solución a nuestros gobiernos o a las empresas, porque también habrá empresas que les interese estar llegando al 100% de los mercados, ¿no? De alguna manera. Eh, para poder resolver este problema o estos pilares, la Universidad Nacional Abierta a Distancia de México implementa la maestría en seguridad alimentaria. Y esta maestría en seguridad alimentaria viene a cubrir buena parte, toda la problemática, todo el análisis de la problemática y todo el establecimiento de estrategias y alternativas para poder coadyuvar a resolver los problemas de la seguridad alimentaria en nuestro país. Tiene muchas ventajas estudiar un posgrado en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Yo lo resumo en estos cuatro. Primero, que es centrado, es decir, coloca al estudiante al centro del modelo educativo, ¿no? Lo cual quiere decir que todos los recursos que se van estableciendo, tanto tecnológicos, del cuerpo docente, de los programas educativos y demás, está centrado en el que el estudiante pueda adquirir las habilidades necesarias en seguridad alimentaria. También es flexible, es decir, que al ser un modelo en línea, el estudiante puede organizar y decidir sus tiempos para poder realizar sus actividades, para poder hacer sus exámenes, para poder estudiar, para poder leer, sin tener que estar necesariamente en un esquema escolarizado cumpliendo un horario determinado de escolarización. Es inclusivo porque no importa si las personas tienen alguna limitación, todas las personas tenemos la posibilidad de acceder a este modelo educativo y también es tecnológico, es decir, crea condiciones de estudio más óptimas mediante la tecnología, mediante el uso del Internet y el uso de las nuevas herramientas digitales de aprendizaje. Además, los estudiantes pueden realizar sus actividades desde cualquier lugar y está garantizada la interacción con el resto de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un modelo muy participativo entre todos los estudiantes, el cuerpo docente y los medios tecnológicos. Este programa educativo de la maestría en seguridad alimentaria consiste en, bueno, son 4 semestres.
que está conformado por 12 asignaturas y 3 seminarios para la estabilización y movilidad, que en conjunto son 96 créditos. Está dividido en 4 ejes verticales y esos ejes verticales corresponderán a los pilares de la que identifica la FAO en seguridad alimentaria, ¿no? Que los vimos hace un momento y los voy a retomar en la lámina siguiente. Y los ejes horizontales, es decir, ahora ya tengo los ejes verticales, ahora tengo que adquirir las habilidades y el conocimiento necesario para aplicarlo en esos ejes verticales. Y seminarios de especialización, es decir, alternativas en las cuales nosotros, los estudiantes de la maestría, podemos incidir en función de nuestros intereses particulares o nuestro campo de desarrollo particular. El cambio climático, como yo mencionaba hace un momento, el cambio climático juega un papel importante, hay que analizarlo. La innovación agroalimentaria, es decir, qué cosas puedo yo proponer, ¿no? Que permitan potencializar el desarrollo agropecuario y la facilidad de acceso a los alimentos, la tecnología de los alimentos, la bioestadística, la nutrición humana, la planificación, el derecho a alimentos, entre otros, otros seminarios. Entonces, en función del perfil de cada uno de los interesados en estudiar la maestría en seguridad alimentaria, pues se pueda definir los seminarios de especialización que estime pertinentes. De manera más específica, aquí en esta lámina podemos ver los ejes curriculares de la maestría. Si se fijan en la parte de los ejes se encuentra la disponibilidad, la utilización, el acceso y estabilidad, que sabíamos son los ejes primordiales para poder coadyuvar a garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Disponibilidad, pues significaría hacer como diagnóstico, intervención e investigación, eh, comprender qué es la seguridad alimentaria, planificar una estrategia adecuada para la seguridad alimentaria, para cómo abordar los problemas de seguridad alimentaria en una región particular, conocer sobre los modelos matemáticos y poder aplicarlos a esta seguridad alimentaria, cómo se van a comportar. A lo mejor yo decía el modelo Monte Carlo o algún otro tipo de modelo que nos permita predecir, nos permita anticipar, nos permita estimar en este diagnóstico de disponibilidad de alimentos y integrar las soluciones para la seguridad alimentaria. A nivel de la utilización, como diagnóstico, pues analizar el mercado de la seguridad alimentaria, ¿no? Cómo se encuentra la población. Ya vimos una lámina anterior que pues la población no tiene acceso a alimentos en muchas zonas, en 80%, 90% de las localidades no existe acceso a todos los tipos de alimentos. Entonces no podemos garantizar una nutrición adecuada de la población si no hay un acceso tampoco geográfico a los alimentos. Debemos hacer diseño en intervenciones en seguridad alimentaria, es decir, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer precisamente para poder garantizar ese acceso? ¿Qué propuestas vamos a hacer? ¿Qué conversiones en el uso del suelo? ¿Qué mejoras en la infraestructura de comunicaciones? ¿Qué mejoras en la logística de distribución de alimentos? En fin, ¿no? En cuestión de nutrición y alimentación, también cómo va a ser nuestro impacto, cómo se va a utilizar para la población, es decir, que cómo vamos a educar a la población, porque muchas veces la población puede tener dinero para comprar alimentos, pero desafortunadamente, sobre todo en nuestro país, las personas no somos conscientes de la combinación adecuada de los alimentos que nos permitan nutrir, ¿no? Que nos permitan acceder a todos los nutrientes que necesitamos para una vida plena y satisfactoria. Y bueno, analizarlo a través de la gobernanza e instituciones anexos a la seguridad alimentaria. En cuestiones del acceso, debemos analizar primero los sistemas de producción agrícola de nuestro país, cómo se encuentran, están deteriorados, qué potencial tienen, dónde están subutilizados, dónde están sobreexplotados, hacia dónde tiende la producción agrícola, entre otras características. Las políticas públicas en seguridad alimentaria, qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo se pueden mejorar esas políticas públicas, las matemáticas aplicadas a los sistemas complejos, estamos hablando de sistemas en los cuales ya tenemos una gran cantidad de variables, tenemos variable poblacional, tenemos variable climática, tenemos variable natural o del suelo, de la productividad del suelo, tenemos variables agronómicas, plagas, enfermedades, etcétera. Son demasiados los factores que inciden en la seguridad alimentaria, entonces tenemos que establecer modelos matemáticos que nos permitan analizar todos o un conjunto de esos factores en beneficio de poder establecer soluciones concretas. Y por último, y no menos importante, yo creo más importante que la disponibilidad, utilización y el acceso es garantizar la estabilidad, es decir, que conozcamos el análisis de las tendencias de la seguridad alimentaria, cómo se comportan por zonas, por país, por cultivo, por producto,
por diversos factores a nivel climático o a nivel natural o cualquier factor, para con ello este, poder empezar a predecir qué es lo que va a pasar y en la medida que establezcamos predicciones, pues poder proponer o implementar. Si toca estar del lado del gobierno a quien le toque implementar soluciones, pues implementar las soluciones adecuadas. Aquí es donde entra también para poder hacer la investigación e integración, los seminarios de investigación y movilidad y diseños de los proyectos. Es decir, ahora sí, sobre todo los temas de la seguridad alimentaria que ya vimos y sobre todo los pilares, bueno, a mí en qué me interesa centrarme, en qué está mi campo de acción profesional para yo poder centrarme en qué puedo yo apoyar al país desde mi trinchera, podemos decirlo de alguna manera. Me encanta la maestría en seguridad alimentaria precisamente porque no es un modelo común, es un modelo que resuelve un problema concreto, como ya lo vimos. Por ello es que también su perfil, tanto de ingreso como de egreso, tienen que ser muy particulares. Dice que se consideran como aspirantes a los egresados de nivel licenciatura relacionados con los campos de conocimiento afines a la toma de decisiones en seguridad alimentaria. Es decir, que de alguna manera estemos involucrados desde cualquier campo de acción en la seguridad alimentaria y que estemos motivados para desarrollar una base de conocimiento amplio y profundo que también seamos comprometidos socialmente para poder realizar estudios en nuestro país de origen, acreditándonos como profesionales y permitiéndonos cursar estudios de posgrado universitario. Y muy importante, como la maestría es una maestría en línea y como la maestría es muy especializada, tenemos que tener algunos conocimientos esenciales. Dice que un nivel de inglés, obviamente la mayor parte de la literatura en la materia se encuentra en inglés, entonces hay que tener conocimiento sobre todo de lectura y comprensión de artículos técnicos afines a la maestría, tener conocimientos avanzados en métodos cuantitativos y estadística. Ya vimos el análisis, todo el análisis y la predicción, al final de cuentas son modelos matemáticos, son modelos estadísticos que nos permitan hacer un análisis adecuado de las necesidades tanto de investigación como de decisión en la seguridad alimentaria. Tener conocimientos en las áreas de producción post cosecha, valor agregado y procesamiento de alimentos, planificación de programas de producción, distribución de alimentos, desarrollo e implementación de políticas públicas en seguridad alimentaria. Muy preferible para los profesionales que estén interesados en estudiar esta maestría, pues que tengan un conocimiento agronómico, un conocimiento ambiental, un conocimiento de las cosechas, un conocimiento de los alimentos o de la forma también como se utilizan los alimentos por parte de las personas, es decir, que estén insertos en estas áreas de especialidad que ya veíamos, ¿no? Que su área de experiencia sean estas áreas de especialidad de los seminarios de especialización que vimos hace un momentito, para que podamos potencializar más los conocimientos que vamos a adquirir durante la maestría y podamos aplicarlos hacia nuestro desarrollo profesional o nuestro desarrollo en el gobierno. Tener conocimientos de agronomía, nutrición, economía u otras disciplinas afines a la seguridad alimentaria y tener habilidades y competencias tecnológicas, porque todo el proceso de aprendizaje se realiza a través de medios digitales, pues hay que tener buen dominio de estas herramientas. Los egresados deben ser competentes en los temas pertinentes para que fortalezcan la planeación de la producción agroalimentaria y sus canales de distribución en forma adecuada a nivel local y nacional. Así también en el ámbito internacional gestionen, adapten y promuevan las condiciones políticas que logren la seguridad alimentaria de la sociedad en los países de Latinoamérica y en consecuencia impacten en la comunidad internacional, descartando con esto la pobreza alimentaria en estos países miembros y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Es aquí donde se cumple todo el ciclo, es decir, los egresados pues no únicamente debemos estudiar la maestría para tener un título de maestría, no, debemos estar comprometidos con utilizar el conocimiento que nos van a brindar y las habilidades que nos van a brindar para desde nuestra trinchera, desde nuestro campo de acción, de trabajo profesional, podamos incidir en alguno de estos pilares o en alguna de estas, sí, en alguna de estos pilares y con alguna de las habilidades que adquiriremos para mejorar el acceso a los alimentos a la población, que al final de cuentas es el objetivo final de la seguridad alimentaria. En México la seguridad alimentaria sigue siendo un problema nacional, ¿no? No hay alimentos suficientes, la población es creciente. Yo encontré por ahí que para el año 2050 habrá alrededor de 148 millones de habitantes en México, entonces la población sigue creciendo, a pesar de que para el 2050 se estima que la gráfica demográfica ya va a estar estabilizada y va a empezar a decrecer, aún seguimos en una tendencia creciente de la población, por lo cual la necesidad de alimentos va a seguir siendo superior en nuestro país. El acceso a los alimentos también, muchos sectores de la población no cuentan ahorita y no contarán en el futuro
con alimentos suficientes, por ello es importante maestrías como esta maestría en seguridad alimentaria. Bueno, la formación profesional también, hacen falta recursos humanos en nuestro país eh, capacitados con todas las herramientas necesarias y toda la visión integral de lo que es la seguridad alimentaria para poder considerar todos estos factores en proyectos que sean más integrales. Yo únicamente dejo para finalizar una reflexión de la importancia que tiene estudiar seguridad alimentaria en nuestro país. Si vemos la gráfica inferior, dice que la evolución del porcentaje de personas en pobreza alimentaria en México desde 1992 hasta el 2008, pues tuvo un momento máximo por ahí de 1995 que fue del 37.4% de la población se encontraba en pobreza alimentaria y ahorita se encuentra en el 18.2%. Parecerían cifras no tan malas, se ha estado batiendo, ¿no? ¿Qué es la pobreza alimentaria? La pobreza alimentaria son aquellas familias o aquellos hogares los cuales el 100% de sus ingresos no les alcanza para tener acceso a una canasta básica. Eso es pobreza alimentaria, que todos sus ingresos no permitan ni siquiera el acceso a una canasta básica para nutrir a la familia. Pasamos del 34 al 18. Muy buen trabajo, se han establecido políticas al respecto que permiten o que han permitido abatir de alguna manera, pero sí vemos nosotros el mapa el mapa a un lado de la gráfica, podemos darnos cuenta que aún hace falta mucho por hacer, porque aquí se encuentran aquellos estados que tienen pobreza alimentaria en el año 2018, según este estudio de la Coneval, y bueno, los que se encuentran en rosa más claro son 14 entidades que del 10 al 20% de su población, aunque dedica todos sus ingresos a los alimentos, se encuentra en pobreza alimentaria, ¿no? Muy triste. En los que siguen el color rosa más fuerte, del 20 al 25%, pero el mayor trabajo por hacer es en todos los estados del sureste mexicano, Veracruz, Michoacán, e inclusive el estado de Guanajuato, donde del 25 al 35% de la población no tiene acceso a los alimentos, se encuentra en situación de vulnerabilidad y pobreza alimentaria. Eso es todo, espero que esta presentación les haya gustado y cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en contactarme. Muchas gracias.